¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y sientes que esa persona llegó a tu vida en el momento exacto, de la manera más natural del mundo? Eso fue exactamente lo que sintió Diego cuando conoció a Carmen, una arquitecta brillante de ojos verdes que apareció en su obra más importante como enviada del ayuntamiento. Desde el primer momento, todo fluyó entre ellos de una manera casi mágica. Compartían los mismos valores, tenían sueños similares, se entendían sin palabras. Parecía el tipo de amor que solo se ve en las películas. Diego había crecido con las heridas abiertas del abandono paterno, marcado por la traición de un padre que destruyó su familia por una aventura. Esa experiencia lo convirtió en un hombre obsesionado con la honestidad, alguien que juraba nunca repetir los errores de su progenitor. Y Carmen parecía ser exactamente lo que necesitaba: una mujer auténtica, directa, sin secretos ni máscaras. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder desafía todo lo que creemos saber sobre el amor verdadero. El día de su boda en Barcelona, mientras Diego se ajustaba nervioso el traje italiano frente al espejo del hotel, no tenía idea de que estaba a punto de hacer una promesa que pondría a prueba los cimientos mismos de su relación. Sus manos temblaban no solo por los nervios normales de cualquier novio, sino porque intuía de alguna manera que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Isabel, su madre de 60 años, observaba a su hijo con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las madres conocen. Ella había visto a Diego construir su imperio desde cero, transformándose del joven que cargaba materiales de construcción al CEO de Morales Construcciones, responsable de algunos de los edificios más modernos de Madrid. Pero también había visto las cicatrices que el abandono paterno había dejado en el alma de su hijo. ¿Sabías que a veces las promesas más hermosas pueden convertirse en las prisiones más dolorosas? Diego estaba a punto de hacer un voto que consideraba sagrado, una promesa que definiría no solo su matrimonio, sino su destino. Frente al altar, con Carmen radiante a su lado, él juró algo que cambiaría todo: respetarla por encima de todo, ser completamente transparente, nunca esconder nada, construir su vida matrimonial sobre la verdad absoluta. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte tanto como lo sorprendió a él durante su luna de miel en San Sebastián. Porque mientras Diego hacía esa promesa solemne de honestidad total, Carmen guardaba un secreto que había mantenido durante años, un secreto que revelaría que su encuentro casual nunca fue casual, que su amor espontáneo había sido cuidadosamente planificado desde mucho antes de que él siquiera supiera que ella existía. La historia que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creemos sobre el amor, la honestidad y el perdón. Isabel observaba a su hijo con esos ojos que solo una madre tiene, llenos de amor incondicional, pero también de una sabiduría que viene de haber vivido décadas de altibajos. Sus 60 años estaban marcados por arrugas que contaban historias de preocupación nocturna cuando Diego era pequeño, de sonrisas genuinas cuando lo veía crecer y de lágrimas silenciosas cuando su esposo los abandonó, dejándola sola con 3 hijos. «Calma, mi amor», le susurró mientras ajustaba la corbata de su hijo con manos expertas. «Estás más nervioso que cuando presentaste tu primer proyecto al banco». Diego sonrió recordando ese momento que parecía una eternidad atrás, aunque habían pasado apenas 5 años. En aquel entonces tenía solamente un terreno baldío en Salamanca y un sueño que muchos consideraban imposible. Había llegado al banco, con los planos bajo el brazo, las manos callosas de tanto trabajo físico y una determinación que compensaba su falta de experiencia empresarial.
Si llegaste hasta aquí conmigo, si esta historia te tocó de alguna manera especial, me gustaría que te suscribieras al canal. Cada semana comparto historias como esta que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Son relatos que van más allá del entretenimiento porque nos ayudan a entender mejor nuestras propias relaciones y los dilemas morales que todos enfrentamos. La transformación había sido extraordinaria. Desde aquel joven que cargaba materiales de construcción hasta convertirse en el CEO de una de las empresas más respetadas del sector inmobiliario madrileño, Diego había demostrado que la mentalidad correcta puede mover montañas. Sus decisiones habían sido siempre calculadas pero audaces, construyendo no solo edificios, sino también un legado que trascendía el simple negocio. Morales Construcciones era ahora responsable de algunos de los edificios más modernos e innovadores del centro de Madrid. Cada proyecto llevaba su sello personal, la combinación perfecta entre funcionalidad y belleza, entre tradición arquitectónica española y vanguardia internacional. Pero mientras contemplaba su reflejo en el espejo del hotel barcelonés, Diego entendía que ese día no estaba simplemente celebrando otro logro profesional. «Es diferente, mamá», le confesó a Isabel con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Hoy no estoy construyendo un edificio más, estoy construyendo una vida». Sus palabras revelaban una verdad profunda sobre el impacto que Carmen había tenido en su existencia. Ella no era solo la mujer con quien había decidido casarse, era la arquitecta de su felicidad, la persona que había logrado curar heridas que él pensaba que nunca sanarían. La historia de Diego era la historia de un hombre que había aprendido a construir imperios externos mientras reparaba imperios internos. Cada ladrillo colocado en sus edificios representaba también un paso en su viaje personal de sanación. El abandono paterno lo había marcado profundamente, pero también le había dado la fuerza para demostrar que él sería diferente, que sus promesas tendrían valor real. Isabel conocía mejor que nadie los bastidores de esa transformación. Había visto a su hijo trabajar 18 horas diarias, había presenciado sus desvelos estudiando arquitectura y finanzas, había sido testigo de cada pequeña victoria que lo acercaba a sus metas. Pero también había notado algo especial desde que Carmen apareció en su vida. Por primera vez, Diego hablaba del futuro con una luz en los ojos que no tenía que ver con contratos o proyectos empresariales. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró Isabel, aunque ambos sabían que Fernando Morales había perdido el derecho a sentir orgullo el día que decidió abandonar a su familia. Esas palabras no eran sobre el pasado, sino sobre el futuro que Diego estaba a punto de construir con decisiones completamente opuestas a las de su progenitor. Desde la ventana del hotel, el mar Mediterráneo se extendía azul e infinito, como un lienzo perfecto que reflejaba los sueños y esperanzas de Diego. No había sido casualidad elegir Barcelona para su boda. Cada decisión importante en su vida tenía un propósito profundo, una razón que iba más allá de lo evidente. Había sido exactamente en esta misma ciudad, 6 meses atrás, donde Carmen había dicho sí a su propuesta matrimonial durante un fin de semana que se suponía iba a ser simplemente romántico y relajante. La transformación de ese viaje había sido mágica. Diego recordaba cada detalle: el restaurante frente al mar donde cenaron la primera noche, la caminata por las Ramblas tomados de la mano, el momento exacto en que se arrodilló frente a la playa mientras el sol se ponía creando un espectáculo de colores dorados y naranjas. Carmen había llorado de felicidad. Había dicho que sí una y otra vez entre lágrimas, y en ese instante Diego supo que quería que todos sus momentos más importantes estuvieran conectados con lugares que tuvieran significado real para ambos.
Pero detrás de esta mentalidad de crear momentos perfectos se escondía una verdad mucho más compleja y dolorosa. Diego llevaba cargando una herida desde los 8 años, una cicatriz emocional que había moldeado cada una de sus decisiones posteriores. Fernando Morales, su padre, había sido el primer hombre en enseñarle lo que significaba la traición, aunque de la manera más brutal posible. El impacto de ese abandono había sido devastador para toda la familia. Fernando había decidido cambiar a su esposa e hijos por una vida nueva con su secretaria, una mujer 20 años menor, que prometía aventuras que su vida familiar aparentemente no le proporcionaba. Las promesas rotas quedaron esparcidas por toda la casa como cristales invisibles que lastimaban cada vez que alguien caminaba sobre ellos. Diego tenía grabado en la memoria el día exacto en que su mundo se desmoronó. Su padre llegó a casa con 2 maletas, se sentó en el sofá de la sala y anunció con una frialdad que aún lo estremecía que había decidido empezar una nueva vida. No hubo explicaciones profundas, no hubo disculpas genuinas, no hubo consideración por el dolor que estaba causando. Simplemente se levantó, cargó sus maletas y se fue, dejando atrás 3 hijos que no entendían por qué su papá había elegido a otra persona por encima de ellos. Esa experiencia se convirtió en el motor de todas las revelaciones que Diego tuvo sobre sí mismo durante los años siguientes. Juró que nunca sería como Fernando, que sus promesas tendrían peso real, que si algún día formaba una familia, sería el tipo de hombre que permanece, que lucha, que honra sus compromisos sin importar las dificultades que aparezcan en el camino. Los bastidores de su éxito empresarial estaban íntimamente conectados con esta determinación de demostrar que él era diferente. Cada contrato cumplido, cada proyecto terminado a tiempo, cada palabra empeñada que mantenía, eran pequeñas victorias contra el fantasma de su padre. Diego había construido su reputación empresarial sobre la base de la confiabilidad absoluta, porque sabía que las promesas rotas no solo destruyen negocios, sino que destrozan almas. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento de reflexión de Diego. Alejandro, su mejor amigo desde los días de universidad en 1900 ingeniería, entró al cuarto cargando una botella de whisky y esa sonrisa traviesa que Diego conocía desde hacía más de una década. ¿Listo para convertirte en un hombre casado?, bromeó Alejandro, pero Diego, que había desarrollado la habilidad de leer entre líneas después de años en el mundo empresarial, percibió algo más profundo en los ojos de su amigo. Había una preocupación sutil, una inquietud que Alejandro trataba de disimular con humor, pero que se filtraba a través de su actuación. Los verdaderos amigos tienen esa capacidad única de ver más allá de las fachadas, de detectar las dudas que ni siquiera nosotros mismos queremos reconocer. Alejandro había sido testigo del viaje de transformación de Diego desde sus días de estudiante hasta convertirse en uno de los empresarios más prometedores de Madrid. «Más listo que nunca», respondió Diego, aceptando el vaso que Alejandro le ofrecía. El whisky quemó su garganta, pero era una sensación familiar, reconfortante, como esos momentos de vulnerabilidad que solo compartimos con las personas que realmente nos conocen. Alejandro había estado presente en cada decisión importante de su vida: la primera inversión arriesgada, la expansión de la empresa, los momentos de duda cuando parecía que todo se vendría abajo. ¿Estás completamente seguro de esto, hermano?, preguntó Alejandro con esa honestidad brutal que solo los mejores amigos se permiten. Solo se conocen desde hace 1 año y medio. Es muy poco tiempo para una decisión tan grande. Sus palabras flotaron en el aire como una verdad incómoda que nadie más se había atrevido a verbalizar. Diego se viró hacia su amigo, sus ojos brillando con esa determinación que Alejandro había visto antes en las situaciones más desafiantes de los negocios. «Alejandro, construí mi empresa en 5 años. Aprendí que cuando sabes lo que quieres,
No necesitas esperar una eternidad para actuar. La analogía no era casual. Diego siempre había visto la vida como una serie de proyectos que requerían planificación, pero también audacia para ejecutar cuando las condiciones estaban correctas. Pero un matrimonio no es un negocio, Diego, insistió Alejandro, mostrando esa preocupación genuina que viene de años de amistad verdadera. Era la mentalidad del ingeniero hablando, esa necesidad de analizar todas las variables antes de tomar decisiones irreversibles. Alejandro había visto demasiados matrimonios fracasar en su círculo social. Había presenciado cómo las decisiones impulsivas podían tener consecuencias devastadoras. Lo sé, admitió Diego, y por un momento su máscara de seguridad se resquebrajó ligeramente. Es exactamente por eso que voy a hacer una promesa especial para Carmen hoy, una promesa que mi padre nunca fue capaz de hacer. El impacto de esas palabras resonó en la habitación como un eco del pasado que aún influenciaba el presente. Alejandro arqueó las cejas, intrigado por la intensidad emocional que detectaba en la voz de su amigo. Conocía la historia del abandono paterno. Había sido testigo de cómo esa herida había moldeado cada decisión de Diego durante todos esos años. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó, sabiendo que se estaba adentrando en territorio emocional profundo. ¿Y si esta conversación te hizo pensar, si te identificaste con algún aspecto de la historia, o si simplemente te mantuve enganchado durante estos minutos? Deja tu like. Me ayuda mucho a saber que este tipo de contenido realmente conecta contigo. Voy a jurar para Carmen que siempre seré honesto. Diego se viró completamente hacia Alejandro, sus ojos castaños brillando con una determinación que su amigo reconocía de los momentos más decisivos de su carrera empresarial. Que nunca voy a esconder nada, no importa lo difícil que sea la verdad. Que nuestra relación será construida sobre la verdad absoluta como fundación. Sus palabras salieron con la convicción de alguien que había encontrado su norte emocional después de años navegando en la incertidumbre. La filosofía de vida de Diego se había cristalizado en esa promesa. Cada experiencia dolorosa de su infancia, cada lección aprendida en el mundo empresarial, donde la confianza es moneda de cambio, cada noche en vela reflexionando sobre qué tipo de hombre quería ser, todo convergía en esa decisión de hacer de la transparencia total el pilar fundamental de su matrimonio. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo la profundidad emocional detrás de esas palabras. Conocía mejor que nadie el viaje de Mindonesia, transformación que había llevado a Diego desde ser un niño abandonado hasta convertirse en un hombre que había decidido que la honestidad sería su legado más importante. Pero justo en ese momento, Isabel se acercó a ambos hombres con esa sabiduría maternal que viene de décadas observando la naturaleza humana. «Mi amor, eso es muy hermoso», dijo Isabel, tocando suavemente el brazo de su hijo. «Pero los matrimonios son complejos, a veces pequeños secretos». Su voz llevaba el peso de la experiencia vivida, de una mujer que había navegado las aguas turbulentas, de una relación que terminó en traición, pero también de alguien que entendía los matices grises de la convivencia humana. «No, mamá», Diego la interrumpió con una firmeza que sorprendió hasta a Alejandro. «Los pequeños secretos se convierten en grandes mentiras. Las grandes mentiras destruyen familias». El impacto de esas palabras resonó en la habitación como un decreto personal que Diego había estado formulando durante años. No era simplemente una teoría abstracta, era una filosofía forjada en el fuego de su propia experiencia familiar. Isabel miró a su hijo con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las madres experimentan cuando ven a sus hijos tomar decisiones que consideran tanto admirables como potencialmente peligrosas. Había algo en la rigidez de la posición de Diego que la inquietaba, una inflexibilidad que podría ser tanto su mayor fortaleza como su talón de Aquiles.
Carmen merece un hombre que sea completamente transparente con ella, continuó Diego, caminando hacia la ventana, donde la vista del Mediterráneo se extendía como un recordatorio de la belleza que es posible cuando todo está claro y sin obstáculos. Y yo voy a ser ese hombre. Sus palabras tenían la certeza de alguien que había tomado una decisión irrevocable, una mentalidad que no admitía excepciones ni zonas grises. La música de la ceremonia comenzó a sonar desde el salón principal del hotel, creando una banda sonora perfecta para este momento de revelaciones íntimas. Diego inspiró profundamente, ajustó su corbata una última vez y caminó hacia la puerta con la confianza de un hombre que sabía exactamente qué promesas iba a hacer y por qué eran importantes para él. «Vamos a construir algo hermoso hoy», murmuró, sin saber que las palabras que estaba a punto de pronunciar en el altar serían puestas a prueba de una manera que jamás habría imaginado. Mientras caminaba hacia el altar, Diego no pudo evitar que su mente viajara hasta aquel momento que había cambiado su vida para siempre. La primera vez que vio a Carmen había sido durante una mañana fría de junio en Madrid, en el cantero de obras de lo que sería el edificio Mirador madrileño, uno de sus proyectos más ambiciosos hasta ese momento. Ella estaba ahí, con un casco amarillo de seguridad, que contrastaba perfectamente con sus cabellos castaños, gesticulando intensamente con los planos arquitectónicos en la mano. Sus ojos verdes chispeaban de indignación mientras discutía con Ricardo, su ingeniero jefe, sobre lo que claramente eran problemas estructurales graves. La garúa típica del invierno madrileño creaba una especie de neblina gris sobre todo el cantero, pero Carmen parecía irradiar una energía que cortaba a través de esa atmósfera monótona. «Este proyecto tiene problemas estructurales graves», la había escuchado decir con una autoridad que inmediatamente captó su atención. «No pueden simplemente ignorar las especificaciones del suelo». La manera en que hablaba, la seguridad en su postura, la pasión genuina que transmitía por el trabajo técnico, todo eso había creado un impacto inmediato en Diego. En 2 años comandando aquella obra, nunca había visto a nadie enfrentar a Ricardo con tanta propiedad técnica. Su ingeniero jefe era conocido por ser intimidante con las inspecciones externas, por usar su experiencia de décadas para desacreditar cualquier crítica. Pero ahí estaba esta mujer, claramente más joven, manteniéndose firme en sus observaciones, con una mezcla perfecta de conocimiento profesional y determinación personal. La transformación que Diego experimentó en ese momento fue casi instantánea. Se acercó intrigado, no solo por la situación técnica que se estaba desarrollando, sino por algo mucho más profundo que no podía identificar claramente. ¿Puedo ayudar en algo?, había preguntado, quitándose su propio casco de seguridad, una cortesía que rara vez mostraba en el ambiente rudo de la construcción. Cuando Carmen se viró hacia él, Diego sintió como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo la belleza lo que lo impresionaba, aunque ella era indudablemente hermosa. Era algo más sutil y poderoso. La forma como sostenía aquellos papeles, la confianza en cada gesto, esa pasión genuina por su profesión que se irradiaba desde cada fibra de su ser. «¿Usted es el responsable de esta obra?», le había preguntado Carmen, sus mejillas aún sonrojadas por la discusión acalorada que acababa de tener. Había algo en su voz que sugería que ya sabía la respuesta, pero Diego, en aquel momento, lo atribuyó simplemente a la intuición profesional de una arquitecta experimentada. «Soy Diego Morales, dueño de la empresa», había respondido, esperando la reacción de intimidación que usualmente provocaba cuando las personas descubrían que él era el propietario de Morales Construcciones. Pero Carmen no había mostrado ni un ápice de intimidación. Al contrario, había extendido su mano con firmeza y determinación, presentándose como Carmen Mendoza, arquitecta contratada por el ayuntamiento
para hacer una inspección técnica. Los bastidores de esa primera conversación ahora, meses después, le parecían a Diego un momento de destino puro. La manera perfecta en que sus personalidades habían encajado, como si fueran dos piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar correcto en el universo. Durante la siguiente hora, Carmen desplegó un conocimiento técnico que dejó a Diego completamente fascinado. No era solo la forma en que explicaba cada problema estructural con una precisión casi matemática, sino la manera en que sugería soluciones prácticas y económicamente viables para cada irregularidad que había identificado. Su mentalidad analítica se combinaba perfectamente con una creatividad que transformaba problemas complejos en oportunidades de mejora. Diego había construido su reputación empresarial sobre la capacidad de reconocer talento real cuando lo veía, y Carmen irradiaba esa competencia auténtica que no se puede fingir ni improvisar. Cada gesto suyo mientras señalaba los planos, cada explicación técnica que daba, cada solución que proponía, todo revelaba años de estudio serio y experiencia práctica bien aplicada. Si este tipo de contenido resuena contigo, si valoras estas conversaciones profundas sobre temas que realmente importan, suscríbete al canal. Aquí encontrarás historias que te harán cuestionar, reflexionar y tal vez entender un poco mejor la complejidad de las relaciones humanas. No es solo entretenimiento, es una invitación a explorar los aspectos más fascinantes de la condición humana. Tienes razón en todos los puntos, admitió Diego finalmente, para sorpresa visible de su equipo de trabajo que había estado observando la conversación desde cierta distancia. Ricardo, su ingeniero jefe, parecía estar procesando aún el impacto de haber sido corregido de manera tan elegante, pero contundente por alguien que inicialmente había subestimado. «Vamos a hacer las correcciones», continuó Diego con esa determinación que sus colaboradores conocían bien. «¿Cuánto tiempo calculas que necesitaremos?» La pregunta no era solo técnica. Había algo en la forma en que la hacía que sugería un interés que iba más allá de los aspectos puramente profesionales del proyecto. «Si comenzamos hoy, 2 semanas», respondió Carmen sin dudar, «pero va a costar aproximadamente 200.000 euros. Era una cifra significativa, el tipo de gasto inesperado que podría desestabilizar el presupuesto de cualquier proyecto, especialmente uno que ya estaba en marcha con cronogramas establecidos y compromisos financieros asumidos. Diego no dudó ni un segundo. «Hecho», dijo con una simplicidad que dejó a Carmen parpadeando de sorpresa. En su experiencia profesional, había visto a empresarios debatir durante días sobre gastos mucho menores, negociar cada euro como si fuera el último, buscar alternativas más baratas, aunque fueran menos efectivas. «¿Así, sin más discusiones?», preguntó Carmen, claramente impresionada por la decisión tan directa. En los bastidores de su profesión, había aprendido que la mayoría de los empresarios del sector inmobiliario anteponen los márgenes de ganancia a la calidad técnica, que prefieren soluciones temporales que permitan terminar proyectos rápidamente antes que invertir en correcciones estructurales profundas. «Reconozco competencia cuando la veo», respondió Diego con una sonrisa que transformó completamente la dinámica de la conversación. «Además, prefiero hacer las cosas bien desde la primera vez que tener problemas después». Sus palabras llevaban el peso de una filosofía empresarial que había desarrollado a lo largo de años de aprendizaje, a veces doloroso, sobre las consecuencias de los atajos. En ese momento, Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado al cantero de obras. Fue una sonrisa que iluminó todo su rostro, que reveló una calidez personal detrás de la competencia profesional. Y Diego sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Eres diferente de otros empresarios con quienes he trabajado», le dijo Carmen,
y Diego pudo detectar en su voz una admiración genuina que iba más allá del reconocimiento profesional. Durante las 2 semanas siguientes, Diego desarrolló una rutina que no había tenido en años. Cada mañana encontraba una excusa diferente para visitar el cantero de obras, revisar el progreso de las correcciones, verificar que los materiales llegaran a tiempo, supervisar que las especificaciones técnicas se cumplieran al pie de la letra. Oficialmente era el CEO responsable, asegurándose de que un proyecto millonario se ejecutara correctamente. En la realidad, había algo mucho más personal motivando esas visitas diarias. La transformación en su rutina era evidente para cualquiera que lo conociera bien. Diego había construido su imperio empresarial delegando responsabilidades, confiando en su equipo, supervisando desde la distancia con reportes detallados, pero ahí estaba, presente físicamente en la obra todos los días, encontrando razones para extender conversaciones que podían haber sido reuniones de 15 minutos en reuniones de 1 hora completa. Carmen se había convertido en el centro magnético de esas visitas. Conversaban sobre arquitectura, por supuesto, pero también sobre Madrid, sobre cómo la ciudad había evolucionado en las últimas décadas, sobre los desafíos de crear espacios urbanos que realmente mejoraran la calidad de vida de las personas. Cada conversación revelaba capas más profundas de compatibilidad que parecían casi demasiado perfectas para ser completamente casuales. ¿Dónde estudiaste arquitectura?, le había preguntado Diego durante uno de esos almuerzos improvisados en el cantero, sentados en cajones de madera que habían convertido en mesa temporal. La pregunta parecía natural, el tipo de curiosidad profesional que surge entre colegas, pero llevaba una carga emocional que ambos podían sentir. En la Universidad Complutense, había respondido Carmen, y Diego sintió esa extraña sensación de déjà vu que experimentamos cuando el universo parece estar alineando coincidencias de manera demasiado perfecta. ¿Y tú dónde estudiaste ingeniería?, preguntó ella, aunque algo en la forma en que hizo la pregunta sugería que tal vez ya conocía la respuesta. También en la Complutense, respondió Diego, sonriendo ante la coincidencia. Probablemente nos cruzamos por los pasillos durante años sin saberlo. Era una de esas reflexiones románticas que surgen naturalmente cuando 2 personas están descubriendo conexiones inesperadas, pero que también plantean preguntas sobre el destino y las casualidades que tal vez no son tan casuales. Carmen le contó que había crecido en Sevilla, en una familia de clase media donde el conocimiento era valorado por encima de todo. Su padre era profesor de matemáticas en una secundaria pública, su madre enfermera en el hospital universitario. Habían sido esos valores familiares los que la habían impulsado a buscar la excelencia académica, a ver la arquitectura no solo como una profesión, sino como una forma de contribuir al bienestar social. La manera en que hablaba de sus padres, con ese respeto profundo y cariño genuino, resonaba perfectamente con los valores que Diego había desarrollado después de la traumática experiencia del abandono paterno. Era como si el universo hubiera diseñado a alguien específicamente para sanar las heridas que él había estado cargando durante décadas. Los bastidores de esas conversaciones revelaban una química intelectual y emocional que iba mucho más allá de la atracción física. Carmen tenía sueños ambiciosos para la arquitectura española, una visión de crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que realmente transformaran la experiencia humana de vivir en las ciudades. Carmen tenía esa pasión contagiosa que solo poseen las personas que han encontrado su verdadero propósito en la vida. Cuando hablaba sobre sus sueños para la arquitectura española, sus ojos se iluminaban de una manera que transformaba completamente su rostro. No se trataba solo de construir edificios bonitos o funcionales.
Ella veía la arquitectura como una herramienta de transformación social, una manera de curar las heridas urbanas que afectan la calidad de vida de millones de personas. «Quiero diseñar espacios que sanen», le había dicho durante una de esas conversaciones que se extendían mucho más allá del horario laboral. Espacios que hagan que las personas se sientan mejor consigo mismas, que fomenten la conexión humana, que transformen barrios enteros. Su visión iba mucho más allá de la rentabilidad comercial. Había una dimensión casi terapéutica en su manera de entender la profesión que resonaba perfectamente con la filosofía empresarial que Diego había desarrollado. La compatibilidad de sus valores era tan evidente que a veces resultaba casi perturbadora. Diego había construido su empresa sobre la premisa de crear no solo edificios, sino legados que mejoraran la vida urbana. Y ahí estaba Carmen, articulando exactamente esa misma filosofía, pero desde la perspectiva técnica de la arquitectura. Era como si fueran dos mitades de una misma visión profesional que finalmente se habían encontrado. «¿Sabes qué me llamó más la atención de ti?», le había preguntado Carmen durante uno de esos almuerzos improvisados en Minters. El cantero, sentados en cajones de madera que habían convertido en su pequeño refugio privado. La pregunta tenía esa intimidad casual que surge cuando dos personas están dejando caer las barreras profesionales para adentrarse en territorio más personal. «Mi irresistible personalidad», había bromeado Diego, pero Carmen rió de una manera que indicaba que su respuesta iba a ser mucho más profunda. «Tu humildad», respondió finalmente. «Podrías haberme mandado lejos el primer día, pero elegiste escuchar. Eso es raro en este mundo». Fue en ese momento cuando Diego sintió la necesidad de compartir algo que rara vez revelaba en conversaciones casuales. «Mi madre siempre decía que las personas inteligentes aprenden de los otros. Las personas estúpidas creen que ya lo saben todo». Sus palabras llevaban el peso de una educación emocional forjada en circunstancias difíciles. «Tu madre suena sabia», comentó Carmen, y algo en su tono sugería una curiosidad genuina por conocer más sobre la familia que había moldeado al hombre que tenía frente a ella. «Debe haber sido increíble», agregó, creando el espacio perfecto para que Diego se abriera sobre su historia personal. «Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones o simplemente te mantuvo en vilo hasta el final, dale like al video. Es tu forma de decirme que valoras este tipo de conversaciones honestas y profundas». «Ella es increíble», confirmó Diego, sintiendo esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que experimentamos cuando hablamos de las personas que más nos importan. «Crió 3 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Isabel es la definición viviente de fortaleza y determinación». Su voz se quebró ligeramente al mencionar el abandono paterno, esa herida que aunque había sanado, seguía siendo sensible al tacto. Carmen extendió su mano y tocó suavemente la de él, un gesto simple pero cargado de comprensión genuina. «Debe haber sido muy difícil», murmuró, y Diego sintió en ese contacto físico algo que iba mucho más allá de la compasión superficial. Era como si ella entendiera realmente el impacto que esa experiencia había tenido en moldearlo como hombre y como empresario. «Pero me enseñó el valor de la honestidad», continuó Diego, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía abrirse completamente con alguien sobre las lecciones más dolorosas de su vida. «Las mentiras destruyen familias», agregó con una convicción que venía de la experiencia vivida, sin saber que estaba compartiendo información profundamente personal con alguien que ya había investigado cada detalle de su historia familiar. Diego no tenía manera de saber por qué se sentía tan cómodo revelando aspectos tan íntimos de su pasado con Carmen. Tal vez era la forma en que ella lo escuchaba, sin juzgar,
apenas con esa comprensión genuina que parecía fluir naturalmente de su personalidad. O tal vez era esa sensación de haber encontrado finalmente a alguien que entendía que detrás de cada persona exitosa hay una historia de transformación personal que a menudo incluye heridas profundas. La mentalidad que Diego había desarrollado sobre la honestidad absoluta se había convertido en el pilar fundamental de su filosofía de vida. Cada decisión empresarial importante, cada relación personal significativa, cada promesa que hacía, todo estaba filtrado a través de esa lente de transparencia total que había adoptado como reacción directa a la traición paterna. Carmen asentía mientras él hablaba, tocando ocasionalmente su mano, en esos momentos en que las palabras se volvían más difíciles de pronunciar. Su capacidad de estar presente emocionalmente, de crear ese espacio seguro donde Diego podía ser vulnerable, parecía casi sobrenatural. Era como si ella supiera exactamente qué decir, cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar. Durante las 2 semanas de correcciones, esas conversaciones se habían convertido en el punto alto de los días de Diego. Había algo en la dinámica entre ellos que trascendía la atracción física o incluso la compatibilidad intelectual. Era una conexión que parecía operar en un nivel más profundo, como si sus almas hubieran estado buscándose mutuamente durante años. El último día de las correcciones llegó demasiado rápido para el gusto de Diego. Sabía que una vez que el proyecto estuviera terminado, ya no tendría excusas naturales para ver a Carmen todos los días. La idea de regresar a su rutina normal, sin esas conversaciones que se habían vuelto esenciales para su bienestar emocional, le resultaba casi insoportable. Fue durante el almuerzo final en su mesa improvisada de cajones de madera cuando Diego finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado ensayando mentalmente durante una semana completa. «Carmen, me gustaría mucho llevarte a cenar», dijo, sintiendo que el corazón se le aceleraba como si fuera un adolescente pidiendo su primera cita. A un restaurante de verdad, no un cantero de obras. La respuesta de Carmen fue inmediata y vino acompañada de esa sonrisa que ya se había convertido en la parte favorita de los días de Diego. «Pensé que nunca ibas a preguntar», dijo con una espontaneidad que parecía completamente natural, aunque llevaba consigo el peso de expectativas que él no podía imaginar. Esas palabras marcaron oficialmente el inicio de lo que se convertiría en uno de los romances más intensos que Diego había experimentado jamás. 3 meses después, estaban viviendo juntos. 6 meses después, él estaba ajoellado en una playa de Barcelona con un anillo en la mano, y 1 año después se estaban preparando para intercambiar votos matrimoniales. El salón del hotel barcelonés se había transformado en algo salido directamente de un cuento de hadas. Rosas blancas y follaje verde creaban un sendero visual que conducía hasta el altar, donde esperaba el pastor con esa sonrisa cálida que solo tienen las personas que han presidido cientos de ceremonias, pero que aún se emocionan con cada nueva historia de amor que bendicen. La decoración había sido meticulosamente planificada durante meses, pero no por un wedding planner profesional. Carmen había insistido en diseñar cada detalle personalmente, desde la disposición de las flores hasta la iluminación suave que creaba esa atmósfera casi etérea que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. Su ojo de arquitecta se reflejaba en cada elemento, transformando un espacio convencional en algo extraordinario. 150 invitados se levantaron como una ola humana sincronizada cuando las primeras notas de la marcha nupcial comenzaron a llenar el ambiente. El sonido del piano resonaba contra las paredes del salón, creando una banda sonora perfecta para este momento que Diego había estado esperando durante meses, pero que ahora parecía irreal,
como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La distribución de las familias en el salón contaba una historia de contrastes que reflejaba los diferentes mundos de los que venían los novios. Del lado izquierdo, la familia de Carmen ocupaba casi toda la sección lateral. Sus padres, Roberto y María Carmen Mendoza, irradiaban un orgullo que era casi tangible, rodeados por una multitud de tíos, primos y amigos que habían viajado desde Sevilla para presenciar este momento. Roberto, el profesor de matemáticas jubilado, llevaba el traje más elegante que había usado en toda su vida, mientras que María Carmen, la enfermera convertida en supervisora hospitalaria, no podía dejar de sonreír mientras secaba discretamente las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. La familia Mendoza era numerosa, ruidosa en el mejor sentido, llena de esa calidez andaluza que convierte cualquier reunión en una celebración. Del lado derecho, la familia Morales presentaba un contraste notable pero igualmente emotivo. El grupo era más modesto en número, pero no en intensidad emocional. Isabel, la matriarca de 60 años que había criado 3 hijos sola, ocupaba el lugar de honor en la primera fila, flanqueada por Ana y Juan, los hermanos menores de Diego, que habían llegado desde Madrid, llevando esa mezcla de orgullo fraternal y nostalgia por ver a su hermano mayor dar este paso definitivo hacia la vida adulta. Los bastidores de esa diferencia numérica entre las familias contaban historias más profundas sobre los impactos que las decisiones paternas habían tenido en la estructura familiar. Mientras Carmen había crecido rodeada de una red extensa de apoyo familiar, Diego había aprendido a valorar la calidad sobre la cantidad, a encontrar fortaleza en los vínculos profundos con pocas personas que realmente importaban. Colegas de trabajo, clientes importantes y amigos de toda la vida completaban el grupo de invitados, todos esperando con esa expectación silenciosa que precede a los momentos que sabemos que se convertirán en recuerdos imborrables. La energía en el salón era palpable, esa mezcla única de emoción, nerviosismo y felicidad colectiva que solo se experimenta en las bodas, cuando todos los presentes sienten que están siendo testigos de algo verdaderamente especial. Y entonces Carmen apareció. El momento en que las puertas del salón se abrieron completamente, fue como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que todos procesaran la belleza de lo que estaban presenciando. El vestido de seda natural fluía alrededor de su cuerpo como agua en movimiento, cada paso creando ondas sutiles que captaban la luz de manera casi hipnótica. El escote era discreto pero elegante, realzando su belleza natural sin caer en la ostentación. Pero lo que realmente transformaba todo el conjunto era el velo familiar que había pertenecido a su abuela materna, una reliquia de encaje español que creaba una aura casi etérea alrededor de su figura. Era como si estuviera caminando dentro de un sueño, suspendida entre la realidad y la fantasía. Pero para Diego, quien la esperaba en el altar con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el salón podía escucharlo, eran los ojos verdes de Carmen lo que capturaba toda su atención. Esos ojos que había aprendido a leer durante 1 año y medio, que brillaban con lágrimas de felicidad, pero que también llevaban algo más profundo que él no podía identificar completamente. Roberto Mendoza caminaba orgulloso al lado de su hija, sus pasos medidos, como si quisiera prolongar ese momento para siempre. La transformación emocional visible en su rostro contaba la historia de un padre que estaba entregando a su hija al hombre que esperaba la haría feliz para toda la vida. Cuando llegaron al altar, Roberto besó la frente de Carmen y susurró algo que solo ella pudo escuchar antes de volverse hacia Diego. «Cuida bien de ella», dijo Roberto, apretando la mano de Diego con una firmeza que transmitía tanto confianza como advertencia paternal. «Con mi vida»,
respondió Diego, y en ese momento quiso decir cada palabra con una intensidad que sorprendió hasta a él mismo. El pastor Silva, un hombre gentil que había bautizado a Carmen en Sevilla años atrás, comenzó la ceremonia con una reflexión sobre el amor verdadero que resonó en cada rincón del salón. Pero Diego apenas podía escuchar las palabras porque estaba completamente hipnotizado por la presencia de Carmen a su lado, más bella de lo que había sido en sus sueños más románticos. Diego y Carmen han elegido escribir sus propios votos, anunció el pastor, y la expectación en el salón se intensificó. Diego respiró profundamente, sacando un papel cuidadosamente doblado del bolsillo interno de su chaqueta. Sus manos temblaban ligeramente cuando se volvió hacia Carmen, tomando sus manos entre las suyas. «Carmen», comenzó, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Cuando te conocí en aquel cantero de obras, no estabas simplemente verificando la estructura del edificio, estabas reconstruyendo la estructura de mi vida». Las palabras llevaban el peso de meses de reflexión sobre cómo articular lo que ella significaba para él. «Me enseñaste que el amor verdadero no es sobre construir muros para protegerse, sino sobre construir puentes para conectarse», continuó, mientras Carmen sonreía con lágrimas escurriendo libremente por su rostro. La metáfora arquitectónica no era casual, era la forma en que habían aprendido a comunicarse, a través del lenguaje compartido de la construcción y el diseño. Entonces llegó el momento de la promesa que definiría todo lo que vendría después. Por eso, Carmen, hago esta promesa solemne delante de Dios, de nuestras familias y de nuestros amigos. Siempre seré completamente honesto contigo. No importa cuán difícil sea la verdad, no importa cuánto duela, nunca voy a esconder nada de ti. Un murmullo de aprobación se extendió por todo el salón cuando Diego continuó con su promesa. Isabel secó sus ojos discretamente, orgullosa del hombre en que se había convertido su hijo. «Prometo construir nuestra vida sobre la fundación de la verdad absoluta», declaró con una convicción que resonaba en cada palabra. «Prometo que siempre sabrás exactamente dónde está mi corazón, mis pensamientos, mis miedos y mis sueños». La intensidad emocional de esas palabras era palpable. Diego había construido toda su filosofía de vida alrededor de esa mentalidad de transparencia total, una reacción directa a las heridas del abandono paterno que había transformado en fortaleza personal. «Prometo que nuestra casa será un lugar donde no existen secretos, solo amor, transparente y honesto», continuó, su voz embargada por la emoción. Carmen escuchaba cada palabra con una expresión que mezclaba felicidad pura con algo más complejo que los invitados no podían identificar. Sus lágrimas caían libremente, pero detrás de esa emoción visible había una tensión interna que solo ella conocía. Cada promesa de honestidad que Diego hacía era como una daga emocional que penetraba más profundo en la culpa que había estado cargando durante meses. «Carmen Mendoza, eres la arquitecta de mi felicidad», concluyó Diego, haciendo una pausa mientras su voz se quebraba por la emoción. «¿Aceptas construir una vida conmigo? Ladrillo por ladrillo, verdad por verdad». La metáfora de construcción que habían adoptado como su lenguaje del amor resonó por todo el salón, creando un momento de intimidad compartida en medio de la multitud. Carmen apenas podía hablar a través de las lágrimas, pero asintió vigorosamente antes de encontrar su voz. No necesitaba papeles, porque sus palabras venían directamente del corazón, desde un lugar tan profundo que las había estado ensayando en silencio durante años. «Diego Morales, hablas de construir sobre fundaciones sólidas, pero lo que no sabes es que tú mismo eres mi fundación», comenzó. Su respuesta fluía con una naturalidad que parecía completamente espontánea, aunque cada palabra había sido cuidadosamente considerada en los bastidores de su corazón.
Eres el hombre más íntegro que he conocido jamás. Tu honestidad, tu generosidad, tu capacidad de ver lo mejor en las personas, eso me hace querer ser una persona mejor todos los días. La ironía de la situación era devastadora para Carmen, aunque invisible para todos los demás. Ahí estaba, siendo llamada a responder a votos sobre honestidad absoluta, mientras guardaba el secreto más grande de su vida. El impacto emocional de esa contradicción era casi insoportable, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Prometo amarte con la misma intensidad con que construyes tus sueños, continuó Carmen, su voz ganando fuerza a medida que se adentraba en territorio emocional conocido. Prometo ser tu compañera en todos los proyectos de la vida. Prometo que no importa qué tempestades vengan, nuestra casa siempre será un puerto seguro para nosotros dos. Entonces hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de Diego, y pronunció las palabras que sellarían su destino de la manera más compleja posible. Y prometo que nuestro amor será como tus edificios, fuerte, duradero y una obra de arte que dejará un legado hermoso en el mundo. El pastor Silva sonrió, claramente emocionado por los votos del matrimonio. La energía en el salón era de pura felicidad colectiva, todos los presentes sintiendo que habían sido testigos de algo verdaderamente especial. ¡Qué hermosas promesas!, murmuró el pastor Silva, claramente emocionado por la intensidad de los votos que acababa de escuchar. Ahora las alianzas, por favor. Alejandro se acercó al altar, llevando una pequeña bandeja de plata donde descansaban 2 anillos que contaban su propia historia de dedicación personal. Las alianzas eran 2 simples bandas de oro blanco que Diego había diseñado personalmente durante semanas de trabajo con el joyero más prestigioso de Madrid. No había querido algo ostentoso o llamativo. Había buscado la elegancia en la simplicidad, la belleza en los detalles que solo ellos 2 conocerían. El diseño reflejaba su mentalidad de que las cosas más importantes en la vida son aquellas que tienen significado profundo, no necesariamente las que impresionan a los demás. Pero lo realmente especial estaba grabado en el interior de cada alianza, invisible para el mundo, pero presente en cada momento que las llevarían. Verdad y amor para siempre. Esas 5 palabras encapsulaban toda la filosofía sobre la cual Diego había decidido construir su matrimonio, el recordatorio constante de las promesas que acababan de intercambiar. Con esta alianza me caso contigo, dijo Diego, deslizando el anillo en el dedo de Carmen con una solemnidad que hizo que el silencio en el salón fuera casi religioso. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la magnitud emocional de lo que estaba sucediendo. Con esta alianza me caso contigo, repitió Carmen, su voz quebrada por la emoción mientras colocaba la alianza en el dedo de Diego. En ese momento sintió el peso de la inscripción interna como si fuera una carga física, un recordatorio constante del secreto que seguía guardando y que ahora parecía más pesado que nunca. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, anunció el pastor con una sonrisa radiante. Diego, puedes besar a tu esposa. El beso fue tierno, lleno de promesas y sueños compartidos. El salón explotó en aplausos y gritos de alegría mientras pétalos de rosas fueron lanzados al aire, creando una lluvia romántica sobre la pareja. Mientras caminaban por el pasillo como marido y mujer, Diego sintió una paz profunda que no había experimentado jamás. Había encontrado a su persona, su compañera para toda la vida, y más importante aún, había establecido las bases para un matrimonio construido sobre la verdad absoluta. 3 días después, el BMW plateado cortaba la carretera hacia San Sebastián, serpenteando por las montañas vascas mientras el sol de la tarde pintaba el cielo con esos tonos anaranjados que solo se ven en los atardeceres perfectos. Diego manejaba con una mano en el volante y la otra
entrelazada con la de Carmen, quien admiraba el paisaje por la ventana. La transformación del paisaje a medida que se adentraban en el País Vasco era espectacular, pero para Diego lo más hermoso del viaje era la mujer sentada a su lado. «No puedo creer que conseguiste reservar la suite presidencial de la Posada del Bosque», comentó Carmen, volviéndose para mirar a su marido. 3 días de casados. Y ella aún se emocionaba al pensar en esa palabra, marido. «Tuve que hacer algunos contactos», respondió Diego con una sonrisa misteriosa, «pero nada es demasiado para mi esposa». La palabra esposa sonaba mágica en sus oídos, como si hubiera estado esperando toda su vida para poder pronunciarla con propiedad. El impacto de ese viaje iba mucho más allá de las vacaciones románticas. Era el comienzo oficial de su vida como matrimonio, el primer capítulo de la historia que habían prometido escribir juntos, basada en honestidad y transparencia total. La Posada del Bosque era exactamente el tipo de lugar que Diego había imaginado para comenzar su vida matrimonial. Un refugio romántico, enclavado entre robles centenarios, con esa arquitectura inspirada en chalets alpinos que hacía que te sintieras como si hubieras sido transportado a otro mundo, lejos de las presiones y el ruido de la vida urbana que ambos conocían tan bien. La suite presidencial ocupaba todo el piso superior del edificio principal, creando una sensación de privacidad absoluta que era perfecta para una pareja que quería desconectarse del mundo exterior. La vista deslumbrante del valle se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con esas montañas vascas creando un telón de fondo que cambiaba de color según la hora del día. «Dios mío, Diego», exclamó Carmen mientras giraba por el ambiente, admirando cada detalle con esos ojos de arquitecta que siempre encontraban elementos de diseño que otros pasaban por alto. «Esto es un sueño hecho realidad». La suite tenía un dormitorio espacioso con cama king size, una sala de estar con sofás de cuero que invitaban a la conversación íntima, una terraza privada con jacuzzi y, para sorpresa de Carmen, una biblioteca repleta de libros sobre arquitectura y diseño. «¿Cómo sabías que me iba a encantar esta biblioteca?», preguntó, pasando los dedos por los lomos de los libros con esa reverencia que solo los verdaderos amantes de la lectura entienden. «Presto atención a todo sobre ti», respondió Diego, abrazándola desde atrás, «incluyendo la forma en que tus ojos brillan cuando hablas sobre arquitectura sustentable». La chimenea crepitaba de manera acogedora, creando esa atmósfera íntima que había estado imaginando durante meses de planificación. Carmen se volvió en sus brazos, tocando suavemente su rostro. «Te amo tanto, Diego Morales». «Y yo te amo a ti, Carmen Morales». El nuevo apellido sonaba perfecto, como si hubiera estado esperando toda su vida para poder usarlo. Durante la cena en el restaurante de la Posada, la conversación naturalmente derivó hacia los planes para el futuro, esos sueños compartidos que habían estado construyendo durante meses de noviazgo. Diego habló sobre un nuevo proyecto en Las Rozas que había estado desarrollando en secreto, un condominio ecológico que combinaba sustentabilidad avanzada con lujo accesible. «Es algo revolucionario», explicó con esa pasión que Carmen había aprendido a amar. «Paneles solares integrados al diseño, sistemas de recolección de agua-lluvia, jardines verticales que no solo son hermosos, sino que mejoran la calidad del aire». Su mentalidad visionaria siempre la había impresionado. Esa capacidad de ver más allá de las tendencias actuales hacia lo que realmente necesitaba la sociedad. Carmen compartió su propia idea que había estado desarrollando en los bastidores de su carrera profesional: abrir una oficina de arquitectura especializada en vivienda social. «Quiero diseñar casas dignas para personas que han sido olvidadas por el mercado tradicional», explicó, sus ojos brillando con esa determinación que Diego conocía también. «Espacios que curen, no solo que alberguen».
La compatibilidad de sus visiones profesionales era tan perfecta que a veces parecía orquestada por el destino. Ambos querían usar sus talentos para crear un impacto positivo en el mundo, para construir no solo estructuras, sino legados que mejoraran la vida de las personas. De vuelta, en la suite, Diego encendió la chimenea mientras Carmen se cambiaba. Ella regresó usando un blusón de seda blanco, su cabello suelto cayendo sobre los hombros, y la luz de las llamas danzaba en su rostro, creando un juego de sombras que la hacía ver aún más hermosa. Se acurrucaron en la alfombra frente al fuego, hablando sobre todo y nada, compartiendo esos momentos de intimidad profunda que solo las parejas recién casadas conocen. ¿Ya has pensado en tener hijos?, preguntó Carmen de repente, la cabeza apoyada en el pecho de Diego. Era una pregunta que había estado flotando en el aire desde la boda, pero que ninguno de los dos había verbalizado hasta ese momento tan perfecto. Diego sonrió, acariciando su cabello, con esa ternura que había desarrollado especialmente para ella. Todos los días, desde que te conocí, quiero tener una familia grande, llena de vida. Quiero ser el padre que el mío nunca fue. Sus palabras llevaban el peso de todas las decisiones que había estado tomando para diferenciarse del hombre que los había abandonado. ¿Cuántos hijos quieres?, continuó la conversación, sintiendo que estaban adentrándose en territorio emocional sagrado. «Cuantos tú quieras darme», respondió Diego, besando la parte superior de su cabeza, «pero si tengo que elegir, quiero 3, 2 niños y una niña. Los niños parecidos a ti, la niña conmigo». Carmen se acurrucó más cerca, imaginando ese futuro lleno de risas infantiles, de proyectos familiares, de la transformación que experimentarían al convertirse en padres. «Y si es al revés, también voy a amar», agregó Diego, demostrando esa flexibilidad emocional que la había enamorado desde el principio. En ese momento, envueltos por el calor de la chimenea y la promesa de un futuro compartido, Diego se sintió completo de una manera que nunca había experimentado. Ahí, en los brazos de la mujer que amaba, con el fuego crepitando y la promesa de décadas de felicidad por delante, todo parecía perfecto. Pero esa sensación de perfección comenzó a resquebrajarse la 4ª mañana de luna de miel, cuando Diego despertó con el sonido de las gotas de lluvia batiendo contra la ventana de la suite. El espacio a su lado en la cama estaba vacío, pero aún tibio, y el aroma de café fresco llegaba desde la sala de estar. «Buenos días, mi amor», llamó Carmen desde la terraza cubierta, donde había preparado una mesa de desayuno. Llevaba uno de los blusones de la posada y sostenía una taza de café, contemplando el paisaje neblinoso de las montañas. Pero había algo diferente en su postura, una tensión que Diego no había notado antes. «Buenos días, esposa», respondió Diego acercándose por atrás para besarle el cuello. «Despertaste temprano». «No pude dormir muy bien», admitió Carmen, evitando su mirada. «Creo que es la altitud». Era mentira, y por primera vez en su relación, Carmen estaba mintiendo deliberadamente a Diego. La realidad era que había pasado la madrugada despierta, mirando el techo, pensando en cómo contar la verdad sobre cómo realmente se habían conocido. El peso del secreto se había vuelto insoportable durante esas noches íntimas, especialmente después de escuchar los votos de honestidad absoluta que Diego había pronunciado en el altar. Los bastidores de esa inquietud revelaban la batalla interna que Carmen había estado librando durante meses, pero que ahora se intensificaba con cada promesa de transparencia que Diego reiteraba. Diego frunció el ceño, preocupado por primera vez durante su luna de miel. «¿Te sientes mal? Podemos regresar a Madrid más temprano si quieres». No, está todo bien», respondió Carmen, rápidamente forzando una sonrisa. «Solo un poco de insomnio. Vamos a aprovechar nuestro último día aquí». Después del desayuno, decidieron explorar el centro de San Sebastián. La ciudad estaba en preparación para el festival de verano,
con decoraciones que transformaban las calles en un escenario de cuento de hadas. Caminaron tomados de la mano por la parte vieja, visitaron la Basílica de Santa María y exploraron las tiendas de productos locales que daban a la ciudad ese encanto turístico, auténtico que ambos disfrutaban. «Vamos a entrar aquí», sugirió Carmen, deteniéndose frente a una librería anticuaria llamada Memorias y Páginas. El establecimiento tenía un encanto especial con estantes de madera oscura, repletos de libros antiguos y primeras ediciones. El aroma de papel viejo y cola se mezclaba con el perfume de té que el propietario, un anciano llamado señor Augusto, ofrecía a los clientes más distinguidos. «¿Están en luna de miel?», preguntó el anciano, notando las alianzas nuevas y ese brillo especial en la mirada que solo tienen las parejas recién casadas. «Sí, acabamos de casarnos», respondió Diego, atrayendo a Carmen más cerca con un gesto protector que había desarrollado naturalmente. «¡Qué hermoso! 40 años de casado yo, y puedo decirles que cada día es una nueva página para escribir juntos», comentó el señor Augusto con esa sabiduría que solo viene de décadas de experiencia matrimonial. Carmen sonrió, pero Diego percibió una tensión en sus hombros que no había notado antes, una rigidez que contrastaba con la relajación que había caracterizado los días anteriores. «¿Tiene libros sobre arquitectura?», preguntó Carmen, cambiando de tema con una brusquedad que no era típica de ella. «Tengo, sí, mi joven», en la sección del fondo. Mientras Carmen se perdía entre los libros técnicos, Diego exploró la sección de relaciones y autoayuda, buscando algo que pudiera ayudarlos a construir el matrimonio sólido que habían prometido crear. Fue entonces cuando encontró un libro que captó su atención: Cimientos del amor, construyendo relaciones duraderas. El autor hablaba sobre la importancia de la comunicación y la honestidad como pilares fundamentales. Diego lo hojeó, leyendo algunos fragmentos que resonaban perfectamente con la filosofía que había adoptado para su matrimonio. Cuando Carmen regresó, llevaba 3 libros sobre arquitectura sustentable y un diario encuadernado en cuero marrón. «Mira qué hermoso este diario», comentó, mostrándoselo a Diego. «Pensé en usarlo para anotar ideas para proyectos futuros». Era un cuaderno elegante, con ese tipo de artesanía que solo se encuentra en las librerías especializadas. De regreso en la suite, mientras Carmen tomaba un baño largo en la bañera de hidromasaje, Diego aprovechó para organizar las compras del día y hacer algunas llamadas a la oficina. Fue entonces cuando vio el diario nuevo de Carmen sobre la cómoda, y una memoria lo golpeó como un rayo inesperado. Había otro diario, más antiguo, que Carmen siempre llevaba en su bolsa. Durante todo su noviazgo, él había respetado su privacidad sin preguntar sobre el contenido, pero ahora se daba cuenta de que no lo había visto en varios días. «Carmen», llamó a través de la puerta del baño. «¿Perdiste tu diario antiguo, ese que siempre llevabas contigo?». La respuesta tardó varios segundos en llegar, y cuando lo hizo, tenía una calidad defensiva que él nunca había escuchado antes. «No está en mi maleta». «¿Por qué?». «Solo curiosidad. Pensé en darle un vistazo a tus anotaciones sobre arquitectura». «No», vino la respuesta demasiado rápida, demasiado alta. «Quiero decir, no hay nada interesante ahí. Solo garabatos y pensamientos aleatorios». Diego frunció el ceño. En 1 año y medio de relación, Carmen nunca había negado compartir algo con él. Siempre habían sido completamente abiertos el uno con el otro, o al menos eso había creído hasta ese momento. «Está bien», respondió, pero la curiosidad había sido despertada de una manera que no podía ignorar. 1 hora después, Carmen salió del baño y decidió descansar un poco antes de la cena. Diego dijo que iba a bajar para buscar un periódico en la recepción, pero en realidad necesitaba tiempo para procesar la extraña sensación que se había instalado en su pecho. Había algo diferente en el comportamiento de Carmen, algo que no podía identificar completamente, pero que lo inquietaba. Cuando regresó a la suite,
encontró a Carmen dormida profundamente, exhausta por el día de caminata. Su respiración era lenta y regular, creando esa atmósfera de paz que solo se encuentra cuando alguien está completamente relajado. Fue entonces cuando vio la maleta de Carmen entreabierta con algunas ropas sobresaliendo. Sin pensar mucho, se acercó para arreglarla, actuando con esa cortesía natural que había desarrollado hacia ella. Y fue entonces cuando vio la punta del diario antiguo, escondido cuidadosamente entre la ropa íntima. Diego se detuvo, mirando alternativamente entre Carmen durmiendo y el diario que había estado buscando. Durante toda su vida había valorado la privacidad y la confianza como pilares fundamentales de las relaciones humanas. Pero algo, en el comportamiento extraño de Carmen, combinado con su reacción defensiva más temprano, hizo que una inquietud creciera en su pecho como una sombra que se extiende al atardecer. Diego tomó el diario con las manos temblando, como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de explotar. La cubierta de cuero estaba gastada por el tiempo y uso, revelando que Carmen lo había estado usando durante años. Sus iniciales, CM, estaban grabadas en dorado en la parte inferior, ya desgastadas por el roce constante. Miró una vez más hacia Carmen, que dormía peacefully, completamente ajena al momento que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El sonido de la lluvia contra la ventana creaba una atmósfera casi hipnótica, mientras Diego se sentaba en la poltrona al lado de la chimenea, donde algunas brasas aún brillaban tenuemente. Abrió el diario y las primeras páginas eran de 5 años atrás, cuando Carmen aún estaba en la universidad. Anotaciones sobre clases, proyectos, quejas sobre profesores. Diego sonrió al leer algunos fragmentos que revelaban que ella siempre había sido determinada y a veces impaciente con la incompetencia ajena. Pero conforme las páginas avanzaban, las anotaciones se volvían más personales. Carmen escribía sobre sus miedos, sus sueños, sus relaciones. Diego se sentía cada vez más incómodo invadiendo su privacidad, pero algo lo impelía a continuar leyendo, una intuición que no podía ignorar. Y entonces encontró una entrada fechada 3 años atrás que hizo que su corazón se detuviera completamente. «Hoy pasó algo increíble», había escrito Carmen. «Estaba regresando de la obra de mi pasantía en Malasaña cuando vi un accidente en la calle Augusta. Un motociclista había chocado y había un tipo ayudándolo, organizando el tráfico, llamando a la ambulancia». Diego releyó esas líneas 3 veces, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Él recordaba vagamente ese accidente. Había ayudado a un motociclista en la calle Augusta hacía algunos años, pero no recordaba haber visto a Carmen ahí. Con las manos cada vez más temblorosas, Diego continuó leyendo página tras página, descubriendo una historia que jamás había imaginado. «Descubrí que tiene una empresa de construcción, Morales Construcciones», había escrito Carmen semanas después del accidente. «Busqué en Google, encontré el sitio web, algunas fotos. Es aún más guapo de lo que recordaba, y por los proyectos que vi, es realmente competente». La transformación que Diego experimentaba mientras leía era devastadora. Cada momento especial que habían compartido, cada conversación íntima, cada mirada cómplice, todo había sido una actuación cuidadosamente orquestada por Carmen. «¿Será una locura intentar conocerlo?», había escrito ella. «No sé ni por dónde empezar, pero no puedo quitarme de la cabeza aquel momento». La forma como ayudó sin pensarlo 2 veces dice mucho sobre el carácter de una persona. La mentalidad investigativa que Carmen había desarrollado era inquietante en su precisión. «Pasé frente a su oficina hoy. No tuve valor para entrar. ¿Qué le diría? Hola, no me conoces, pero te vi ayudando a alguien en la calle y me enamoré. Suena completamente loco, pero hay algo sobre él. Necesito intentarlo». Diego sintió náuseas al leer cómo Carmen había descubierto
que él estaba construyendo un edificio en Chamberí. Fui hasta allá algunas veces, fingiendo pasar casualmente. Conseguí verlo de lejos, conversando con los obreros, verificando el proyecto. Trata a todos con respeto, desde el ingeniero hasta el ayudante. Mi corazón se dispara cada vez que lo veo, pero lo que realmente lo destruyó fue la entrada donde Carmen describía su plan maestro. ¡Eureka! Descubrí que la obra del Mirador madrileño tiene algunos problemas en la fundación. Estudié el proyecto, conseguí una copia a través de contactos en el ayuntamiento y realmente hay irregularidades. Puedo usar esto como excusa para conocerlo. La manipulación era tan elaborada, tan calculada, que Diego se sintió como un títere que había estado siendo manejado durante años sin darse cuenta. «¿Estoy siendo deshonesta?», se había preguntado Carmen en el diario. «Quiero decir, los problemas son reales. Necesito reportarlos de cualquier manera, pero admito que elegí esta obra específica porque es de él». Diego cerró el diario bruscamente, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Miró hacia Carmen, aún durmiendo tranquilamente, y sintió como si estuviera viendo a una extraña completa. Ella no había aparecido en su vida por casualidad. Había planificado todo meticulosamente. Con el corazón latiendo descontroladamente, Diego abrió el diario nuevamente, masoquísticamente necesitando saber toda la verdad. Las entradas posteriores revelaban cómo Carmen había fingido sorpresa ante cada historia personal que él compartía, cómo había investigado previamente sobre Isabel, sobre el abandono de su padre, sobre cada vulnerabilidad que él había expuesto, creyendo que estaba siendo auténtico con alguien que lo estaba conociendo por primera vez. Fingí sorpresa cuando me contó sobre su madre. Había escrito después de conocer a Isabel. Ya había leído sobre ella en una entrevista sobre emprendimiento femenino que encontré online. Ella me abrazó como si fuera de la familia. Si supiera que planifiqué cada paso para llegar hasta aquí. El impacto de descubrir que incluso sus momentos más vulnerables habían sido manipulados era abrumador. Carmen había usado sus heridas más profundas, sus inseguridades sobre el abandono paterno, sus deseos de crear una familia honesta, todo había sido instrumentalizado para conquistarlo. Diego saltó entre las páginas más recientes, buscando las entradas finales, necesitando saber si Carmen aún estaba mintiendo o si había planes de confesar la verdad. Lo que encontró en las últimas páginas lo dejó aún más perturbado. Faltan 3 semanas para la boda. Debería estar siendo el período más feliz de mi vida, pero estoy aterrorizada, había escrito Carmen. Diego insiste tanto en la honestidad, en la transparencia total. ¿Cómo puedo contarle ahora? El peso de la culpa que Carmen había estado cargando se revelaba en cada línea. Ayer me dijo que nuestra unión sería diferente porque estaría basada en la verdad absoluta. ¿Cómo puedo destruir todo a 3 semanas del altar? Me va a odiar. Va a entender que nuestra relación entera fue una farsa, pero no fue una farsa. Mis sentimientos son reales. La última entrada estaba fechada el día anterior. Decidí que voy a contarle todo hoy a la noche. No puedo comenzar nuestra vida de casados con esta mentira gigantesca entre nosotros. Voy a mostrarle este diario. Voy a explicarle que cada sentimiento que desarrollé por él fue real, aunque el inicio haya sido fabricado. Tal vez pueda perdonarme. Diego cerró el diario lentamente, sus manos dejando de temblar por primera vez en horas. Carmen había decidido ser honesta con él esa misma noche, pero ya era demasiado tarde. Él había descubierto la verdad de la manera más violenta posible. Carmen se movió en la cama, comenzando a despertar. En pocos minutos estaría completamente despierta y Diego tendría que decidir cómo manejar la mayor crisis de su vida. Miró hacia su esposa, que aún parecía tan inocente, durmiendo, y sintió como si estuviera viendo a una actriz que había estado interpretando un papel durante años. «Diego», murmuró Carmen, abriendo los ojos lentamente.
¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Sus ojos se enfocaron gradualmente y fue entonces cuando vio el diario en las manos de su marido. El momento exacto en que comprendió lo que había sucedido fue visible en su rostro. El color se desvaneció, sus ojos se abrieron completamente y una expresión de horror puro se instaló en sus facciones. El silencio en el cuarto era ensordecedor. Carmen se sentó lentamente en la cama, sus ojos alternando entre el rostro tenso de Diego y el diario en sus manos. Ambos sabían que el secreto había sido descubierto, que ya no había manera de fingir o posponer más la confrontación. 2 años, dijo Diego finalmente, su voz controlada, pero cargada de una frialdad que Carmen nunca había escuchado antes. 2 años de mentiras, Carmen. 2 años. Las palabras cortaron el aire como cuchillos, cada una llevando el peso de la traición que él estaba procesando. La transformación que siguió fue devastadora para ambos. Diego confrontó cada mentira, cada momento manipulado, cada emoción fabricada. Carmen intentó desesperadamente explicar que sus sentimientos habían sido reales, que solo había mentido sobre cómo se conocieron, pero el daño ya estaba hecho. 6 meses después del divorcio que siguió a esa confrontación, Diego se había refugiado completamente en el trabajo. Carmen le había dejado una carta final, admitiendo que sus métodos habían sido incorrectos, pero insistiendo en que su amor había sido genuino. La carta terminaba con una reflexión sobre el perdón y las segundas oportunidades que Diego no podía sacar de su mente. Al final, la historia de Diego y Carmen nos deja con una pregunta que no tiene respuestas fáciles. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir cuando está construido sobre cimientos falsos? ¿Es posible reconstruir la confianza después de descubrir que los momentos más íntimos fueron, en parte, una performance cuidadosamente calculada? Lo que hace esta historia tan perturbadora es que Carmen realmente amaba a Diego. Sus sentimientos eran auténticos, su transformación personal había sido real, su deseo de construir una vida juntos era genuino, pero había comenzado todo con una mentira tan grande que contaminó cada momento posterior, incluso los más hermosos. Y Diego, con su filosofía de honestidad absoluta, forjada en el dolor del abandono paterno, se encontró enfrentando exactamente el tipo de traición que había jurado evitar. La ironía es brutal. El hombre que prometía transparencia total descubrió que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida.